y bienvenidos a Game Busters. Hoy os traemos el tutorial de Bot Factory. Yo soy Quique. Yo soy Maca. ¿Y con quién vais a jugar? Pues eso, tenemos ya por aquí Bot Factory y os traemos hoy el tutorial. Vais a ver que es un juego bastante fácil para lo que normalmente son los juegos de evitar la cerda, ¿no? Sí, facilillo, un familiar y está muy chulo. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar los 4 tableros en el centro de la mesa. Aquí lo tenemos nosotros ya los 4. Vienen numerados, ¿vale? Aquí 1, 2, 3 y 4. Y se tienen que colocar, digamos, en este orden, ¿vale? Vale, en horizontal. Ahí va. El primer tablero es el 1, que va a ser el de montaje. Este va a ser de fabricación de piezas, el número 2. El 3 es el de proyectos y el 4 el de finanzas. Y tienen que ir, digamos, en ese orden de izquierda a derecha. Y bueno, nosotros acabamos de sacar los componentes para ir colocándolos en cada uno de los tableros y vamos a ir empezando por las cosas que tenemos que colocar en el primer tablero, en el de montaje. En una partida normal y corriente colocaríamos todas las piececitas de robots en cada uno de los colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer hueco son los rojos. Los rojos, Pues cada uno de los cuadraditos. Ahí va. De aquí, pues iría un robotcito rojo. Lo mismo con el amarillo, con el azul. Con el azul y con el verde. Y con el verde. Ahí va, se quedan colocados y la diferencia que habría si fuese una partida de 2 jugadores, como es el caso, es que en vez de poner los 4, ponemos solo 3 de cada uno de los colores, ¿vale? Así que uno de ellos. nosotros vamos a ir tratar uno de cada porque vamos a hacer 2. Si fueseis 3 o 4, tenéis que dejar los 4 robots. A continuación, en esta parte de aquí, que hay como una especie de palets, tendremos que colocar algunas piezas de robots. Las piezas de robots hay de 5 tipos. Cada una de nuevo en uno de los colores de los robots, azul, rojo. Sí, si os fijáis, los colores son azul, rojo, amarillo, igual que los otros, amarillo y verde. Y verde. Lo que pasa es que hay un quinto tipo, ¿vale? Que son estas que son como de color moradito por detrás. Estas ahora mismo dejarlas a un lado. Pero digamos que de los otros 4 tipos, cogéis 2 al azar, las que sean, y las colocáis cada una encima de estos palets. Así que, yo qué sé, vamos a poner esa y esa, por ejemplo. Y con eso ya habríamos montado el primer tablero, el de montaje. Estas 2 piezas que hemos puesto aquí se le van a denominar las piezas de repuesto, que ya más adelante pues vemos para qué sirve. Vamos a preparar ahora el tablero de fabricación de piezas, para lo que cogeremos los 4 montones de piezas, los mezclaremos un poquito. Sí, mezclarlos ahí, a tope. Mezclarlos bien, que después no digáis que si me ha salido una cabeza, un torso, unas piernas y que la partida estaba amañada. Y una vez que lo hemos mezclado, pues en cada uno de los colores que le corresponda, pues lo ponemos ahí arriba, boca arriba. Una vez que hayamos puesto todas las piezas de robots, cada una en su montoncito con su color correspondiente, tendremos que poner el marcador de distribución, que es el círculo este de madera, en el tercero, que digamos va a ser el azul. Tendríamos que colocarlo por la parte de aquí de arriba para que, digamos, tengamos esa pila señalada. También tenemos que girar esta rueda, que esta rueda de hecho se incrusta en lo que es el tablero, ¿vale? Viene con el tocrel, lo tenemos que poner ahí. La tenemos que alinear de forma de que las líneas estas amarillas coincidan con estas 2 marquitas que hay en el tablero, más o menos, ¿vale? Porque tampoco están exactamente medidas, pero de forma que se quede así y que además se quede que uno de estos huequecitos que hay, que tiene 6 conos, se quede aquí en la parte de abajo, el otro se va a quedar en la de ahí arriba. Y cuando ya tenemos la rueda así puesta, pues es el momento de colocar en lo que es la rueda partes de los robots. Como hemos dicho, hemos puesto en este tercer mazo el marcador y la forma de colocar es la siguiente. Esta la vamos a considerar la casilla inicial, la de arriba a la izquierda. Entonces, de la pila de losetitas que tenga el marcador encima, ponemos ahí la primera. Pasamos el marcador al siguiente y cogemos la siguiente. la siguiente. Cuando llegue aquí al final,
pues digamos que regresa al Pasa al principio y cogemos otra. Las colocamos siempre en sentido horario. Así que ahora la siguiente sería esta. Ahora esta. De primera se hace Esta. un poco tedioso, pero Estas losetas están al revés. sí, esas que han aparecido ahí giradas. Ahora volvería a llegar aquí al rojo. Vuelta al amarillo. Y volvemos a desplazarlo una última vez, que como veis vamos a volver a quedar en el mismo hueco en el que el marcador estaba inicialmente, una vez hayamos colocado todas esas losetas. Y ya por último vamos a colocar este cubito por aquí cerca, lo podéis poner si no aquí directamente Sí, en el tablero, mejor arriba para que no se mueva tanto, Sí. por aquí arriba. que nos va a ayudar para más adelante, veremos en las acciones, poder marcar en este marcador algunas Sí, en un cosillas. trap, que ya veréis. Luego después cogeremos todas las fichas de proyecto, que son estas de aquí, las azules, para preparar el tablero de proyectos. Tenemos que mezclar estas losetitas. Os recomendamos que hagáis dos macitos. Sí, para mezclarlo porque el mezcláis y marcillo se después, queda un poco alto. pues, Pero bueno, lo mezcláis. Ponéis todas las losetitas formando una pila aquí. ahí encima. Y rellenáis los 6 huecos que hay aquí. Es decir, aquí por ejemplo, pues una, otra. Pues realmente empezaría de arriba hacia abajo. Sí, pero bueno, ahora mismo, como de todas formas estamos sacando las losetas iniciales. Y así se quedarían preparadas las losetitas de proyecto. Y también en este tablero, en esta parte de aquí, tendremos que colocar las piezas universales. Piezas universales vienen 2 torsos, 2 cabezas y 2 piernas. Así que estas, bueno, no hay que mezclarlas, sí que hay que dividirlas por tipo. Es decir, las 2 piernecitas juntas, las 2 cabezas juntas y los 2 torsos también juntos. Pero estas pues no hay que mezclarlas, es simplemente para que se vean los 2 tipos de cada uno. Y ya en el tablero de finanzas lo que tendremos que colocar será los 4 marcadores de precio de los robots, que van a ser estos de aquí. Que de hecho, ese circulito que se ve que está como relleno más clarito, es la posición inicial en la que tenemos que colocar cada uno de estos medidores. Me cuesta trabajo distinguir el verde y el amarillo, eso me lo pongo en la mano. ¿A que sí? Son parecidos. Tienen un tonillo así similar. Por último vamos a coger las losetas de contrato, que también las vamos a mezclar. Más o menos. Que se lía. Que la lío, y una vez la hayamos mezclado rellenaremos estos 9 huecos con las fichas poniéndolas boca arriba. Entonces bueno, pues vamos sacando las que encarten. Y el resto de losetas, que nos sobran unas cuantas, las devolvemos a la caja para que en otras partidas pues podrían salir. Ya por último nos queda colocar el marcador de Sandra, que va a ser como que la supervisora de la planta, que para la primera partida pues la vamos a dejar, digamos, aquí en este círculo del tablero de finanzas, en el último, en el que queda más a la derecha. Y ya por último pues le vamos a entregar a cada uno de los jugadores sus componentes. Para cada jugador va a haber un trabajador, un único trabajador, ¿vale? Del color que haya escogido, y una serie de marcadores de discurso que por ahora no los va a tener todos disponibles, pero sí que cada jugador tiene que tener cerca, porque conforme vaya ganando marcadores de esto en la partida, pues los tiene que ir cogiendo. Digamos que para empezar, lo que necesita cada jugador pues es su trabajador y una única ficha de discurso. Nosotros lo que hacemos es que nos quedamos con los cajoncitos, Sí, como si esto fuese el suministro, de donde, digamos, vamos a ir cogiendo esas fichas, y las que realmente tenemos disponibles pues son las que tenemos directamente puestas encima de la mesa. También cada jugador empieza con una loseta de proyecto que la coge directamente de la pila, o sea, la de arriba del todo pues se cogen, y cada jugador se la pone boca arriba en su zona de juego. Y también pues cada jugador coge una de las piezas de robot, no de las que están colocadas en la rueda, sino de lo que es los montoncitos, pues coge una, la que quiera. Entonces yo, pues yo qué sé, cojo esta misma. Hombre, lo suyo es que si va a tocar una del color, cojáis Coja de ese color. Pero bueno. Ahora explicaremos por qué.
Pues con esto ya estaría la mesa lista para empezar a jugar. Lo que nos quedaría sería determinar un jugador inicial, que bueno, según el reglamento es la persona que más recientemente haya comprado un robot, y si no, pues ya está, lo determináis al azar. Como sea. En cualquier caso, una vez se haya dicho quién es el jugador inicial, el jugador que fuese el último en turno conseguiría una ficha más de discurso. Que claro, en el caso de una partida de 2 jugadores, pues siempre va a ser el otro jugador, pero si ya es más de uno, no es que todos los que no sean el inicial consigan 2, sino el que se quede último es el que consigue una segunda ficha. Entonces, vamos a imaginar que él es el jugador inicial, entonces yo cojo otra ficha de mi suministro y me la pongo aquí en mi zona de juego. En este juego en Bot Factory nuestro objetivo va a ser construir robots. Entonces digamos que la partida se va a ir desarrollando a través de una serie de rondas. Cada una de esas rondas va a estar dividida en 3 partes, que ahora la veremos, en la que el objetivo de todo lo que hagamos pues va a ser que acabemos consiguiendo estos robots que están ahí. De hecho, al final de la partida va a ser el jugador que tenga más puntos, y ya veréis que todo lo que está relacionado con obtener puntos está relacionado con los robots, va a ser el que gane la partida. La partida termina en el momento en el que alguno de los robots del mismo color se hayan agotado. Del mismo color, no tienen por qué faltar varios, sino que de un único color ya no queden, o en el momento en el que uno de los jugadores haya completado 5 robots. Eso no quiere decir que el jugador que haga 5 gana, sino que cuando un jugador tenga 5 robots se acaba la partida después de esa ronda. Cada una de las rondas está dividida en 3 fases. La primera fase va a ser la de mover tu trabajador. La segunda será la de realizar acciones, y la tercera es como una pequeña fase de mantenimiento. La primera de las fases, que es la de mover a un trabajador, va a consistir en que nuestra ficha de trabajador la vamos a mover por la fábrica. Este trabajador lo podremos colocar en cualquiera de las casillas de acción que haya disponible. ¿Y cuáles son las casillas de acción? Pues van a ser todas estas casillas que hay en la parte de abajo de los tableros, que tienen así forma circular. En algunos tableros hay más casillas disponibles, en otros hay algunas menos, pero va a ser cualquiera de esas casillas. Iremos viendo ahora cada uno de los iconos que aparecen en ella, pero digamos que lo que tendremos que hacer todos los jugadores en orden de turno será mover nuestros trabajadores. Técnicamente en la primera ronda... Mover. Por eso iba a decir, técnicamente en la primera ronda no los movemos porque el trabajador todavía no está en el tablero. Entonces técnicamente sería ponerlo. Pero a partir de la segunda ronda, nuestro trabajador ya va a estar en alguna de estas casillas, y claro, moverlo implica que lo vamos a tener que mover sí o sí. No nos podemos quedar en la misma casilla. Ojo, que no el mismo tablero, pero sí que no nos podemos quedar en la misma casilla. El orden de turno... La primera ronda, pues ya hemos dicho que se determina al azar, o la última persona que haya comprado un robot o lo que sea. Pero desde el momento que se coloque el primer trabajador en la mesa, el orden de turno va a quedar determinado por la posición que haya en las casillas de acción de izquierda a derecha. Es decir, que el jugador que haya puesto su trabajador más a la izquierda es el que va a ir primero, y así digamos en orden hasta llegar al final de los tableros. Y ahí se incluye a Sandra. Exactamente. Por aquí tenemos a Sandra, que Sandra va a participar entre comillas como si fuese un jugador más, no hace lo mismo que nosotros, pero se mete entre los turnos si le corresponde meterse, ¿vale? Entonces depende también la posición en la que esté Sandra, pues a lo mejor podría ir incluso antes que los jugadores, o a lo mejor un jugador, luego va Sandra y luego otro jugador. Una vez, cada uno de nosotros hemos decidido dónde poner nuestros trabajadores, los trabajadores se colocan de pie en la casilla que hayamos decidido poner. Ponla tuyo donde quiera. Como hemos dicho, Sandra, que participa en la primera ronda, Sandra se coloca en el espacio más a la derecha, por lo que entonces en orden de turno esta vez va a ir la última. En una partida a 2 jugadores no podremos colocar nuestro trabajador en un tablero en el que ya se encuentre Sandra. Pero ojo, Sandra sí se puede mover a un tablero en el que estemos nosotros. ¿Esto cómo puede pasar? Si estamos ahora mismo moviéndonos en orden de turno, Quique iría primero. Pues claro, Quique se podría poner, por ejemplo, en esta casilla. Yo me movería a continuación y podría poner mi trabajador en cualquiera otra de las casillas. Y en el momento que a Sandra le toque moverse, Sandra siempre se va a mover al tablero que tenga a la derecha. Entonces, aquí cuando llega al final, se movería al primer tablero. Si ya estuviera en este, se movería a este, y así sucesivamente. Cuando Sandra se va a mover a un nuevo tablero, se colocará en aquella casilla que quede más a la izquierda de ese tablero. Entonces, como estaba aquí,
pues Sandra se movería aquí. Como veis, ella sí se ha movido a nuestro tablero, pero nosotros, como somos 2 jugadores, no nos podemos poner en su tablero. Eso es solo en 2 jugadores. Si es más jugadores, te puedes mover libremente al tablero de Sandra. Sandra se va a mover igual, pero sí que tú te podrías mover activamente al tablero en el que se encuentre Sandra. Sandra nos va a afectar de manera que cuando coincidamos con ella, para hacer cualquiera de las acciones que queramos hacer, vamos a tener que pagar una ficha de discurso. Entonces, adicional, porque si por ejemplo en una casilla que nos pudiéramos colocar ya nos pidiera que tuviéramos que pagar un discurso para realizarlo, tendríamos que pagar si otro además más. está Sandra, tendríamos que pagar un Otro segundo discurso. Exactamente. Si por lo que sea coincide que hemos caído en el tablero de Sandra y no tenemos ficha de discurso, no vamos a poder hacer la acción. Tendríamos que pasar y ya está. Pero bueno, eso ahora lo vemos, que vamos a ver las acciones en un segundo. Pero sí, para que tengáis en cuenta que si estáis en el mismo tablero que Sandra, tendréis que pagar una ficha de discurso para poder hacer acciones. Porque tenéis que verlo entre comillas como si ella es una encargada, al estar con vosotros delante os pide explicaciones de lo que estáis haciendo. Y si no sabéis explicaros, pues mejor que no hagáis nada, ¿no? Entonces eso, como es la primera ronda, Sandra en realidad se quedaría en el tablero de la derecha, en la casilla de más a la derecha. Y eso, una vez ya hemos colocado todos los trabajadores, ya sí es el momento de pasar a la fase de acciones. Empezando por el primer tablero, vamos a ir explicando las acciones de izquierda a derecha, que van a ser también en el orden en el que se van a ir haciendo las acciones. En el primer tablero, que es el tablero de montaje, pues vamos a poder colocar piezas en la cadena de montaje. Las piezas, que van a ser, pues como por ejemplo la que tenemos de inicio o todas las que están aquí, son las partes que vamos a ir necesitando para completar un robot. Imaginad que, claro, cuando tenéis un proyecto de robot, imaginemos eso quiere decir que tenemos que construir un robot rojo para completar este proyecto. Para construir un robot rojo tendremos que tener las 3 partes del robot rojo: cabeza, cuerpo y las piernas. Y para construirlo es para lo que sirve el tablero número 1. En el tablero, cada una de las acciones va a ser ligeramente diferente, que van a ser, pues digamos, en este caso de pues las 3 que tenemos aquí abajo, y aunque la acción en sí va a ser la misma, que va a ser la de colocar esas piezas, pues depende de la casilla en la que hayamos puesto trabajado, podremos colocar más o menos, porque aquí, por ejemplo, la de la izquierda del todo solo nos deja colocar una, que es lo que está marcado. En la del centro nos deja colocar hasta 2, que eso no quiere decir que sí o sí tengamos que poner 2, sino que podemos poner un máximo de 2. Y en la última casilla, que podemos poner hasta un máximo de 3, pero que como veis, pues tiene además un coste adicional de una ficha de discurso. Que como bien ha dicho Quique, si coincidiéramos con Sandra y estuviésemos en esa casilla, en realidad nos cuestan 2, porque tenemos que pagar la multa de Sandra. La multa de Sandra más la que nos cuesta. La que cuesta la acción. Entonces, depende de dónde estemos puestos, podremos poner ese número de piezas en la cinta. Y a la hora de colocar las piezas en la cinta, evidentemente solo podremos colocar de cada color debajo del robot que corresponda. Es decir, si yo voy a poner un torso azul, pues lo tengo que poner obviamente en la cinta azul. Yo puedo poner las piezas de robot en el orden que quiera, ¿vale? Ni siquiera, incluso dentro de la misma acción de colocar piezas, no tengo por qué poner todas las piezas en el mismo robot. Digamos que yo puedo colocar 3 piezas en cualquiera de las cintas donde yo quiera. Por ejemplo, si pongo el torso, pues entonces lo pongo en la franja del centro, que es donde va a quedar el robot cuando esté construido. Eso sí, claro, lógicamente, cabeza arriba, torso en medio y que piernas abajo. Exactamente. Entonces, claro, depende de dónde vayamos a colocar la pieza, el color y tal. Puede que a la hora de poner esa pieza nos encontremos que justo debajo tengamos este icono. Este icono es como una pequeña bonificación, o una oportunidad, mejor dicho, que nos va a permitir que por gastar, o sea, si gastamos una fichita de discurso, que vuelven a ser las mismas, pues podamos coger a nuestra elección una pieza de aquí, la que queramos. Simplemente cogerla y llevárnosla a nuestra zona de juego, que no colocarla en la cinta, ¿vale? Los iconos tendréis que prestar atención porque son ligeramente diferentes, pero cada uno significa una cosa. Entonces, si por ejemplo Quique coloca esta ficha, esa pieza ahí, pues cabeza, sí que podría gastar si quisiera. Si quisiera podría gastar mi discurso, si es que tuviera, que bueno, que ahora no lo tendría porque habría pagado ese, pero bueno, imaginamos que lo tengo, entonces simplemente pues lo devolvemos a nuestra reserva y yo podría coger ahora cualquiera de las piezas que hay aquí arriba. Imaginamos que cojo el torso rojo porque me conviene.
Exactamente, y se lo pone en su zona de juego. Claro. Si todavía tuviera más piezas que puede colocar, la pieza que acaba de coger la puede poner. Ahora, por ejemplo, yo tenía de 1 a 3, pues yo podría poner ahora mi torso. Exactamente, y esa sería pues la acción principal. Digamos, la bonificación la podemos hacer si cubrimos una pieza con la pieza del robot, y si no, pues nada. También, según cuántas fichas vayamos poniendo en el robot, obtenemos otra bonificación, que esta, digamos, viene aquí como recordatorio. Si colocamos, digamos, una única pieza, imaginemos que Quique ha colocado únicamente esa por ahora, por colocar una pieza en un robot, es decir, si el robot, cuando ya hemos colocado la pieza, tiene una parte, obtenemos 2 fichas de discurso, que las cogemos ahí del suministro, cada una de su color, y nos lo añadimos. 2. Y si ahora, pues imaginad que he pagado el coste este que habíamos dicho y he cogido la pieza, pues si la pusiera aquí abajo... Pues, al poner 2 piezas y el robot tener 2 piezas en total, consigues otras 2 fichas de discurso. O sea, consigues piezas de discurso cuando pones una primera parte y una segunda parte del robot. A la tercera parte, que es cuando ya completaría el robot completo... Sí. Vamos a imaginar, por ejemplo, imaginemos mira, ya aquí tenemos están la ya pierna, las piernas. y como me quedaba un movimiento más, coloco las piernas. En esa tercera, que es cuando ya completa el robot completo, no coges 2 fichas de robot. La bonificación sería, como viene aquí reflejada en el dibujito, el robot. que ya nos llevamos el robot. El robot, cuando ya lo hayamos completado, pues lo ponemos encima de una digamos, ficha de proyecto que coincida con el color del robot. Del proyecto. Esto Importante. es importante porque si no tuviéramos un proyecto para ese color de robot, no podemos poner la tercera parte del robot. Sea la que falte, porque como ya hemos dicho, se puede poner antes la cabeza, luego las piernas, da igual. Pero si falta una pieza y yo no tengo ese proyecto, yo no lo puedo poner, porque como no me puedo llevar al robot, pues no podría terminar el robot. Imaginemos que eso, para que sea más claro, que yo tuviera la pieza azul y ella tuviera la roja. Y yo tengo las piernas para colocarla en la zona que quedaba. Sí. Pues no puedo colocar las piernas puesto que no tengo un proyecto rojo. Aunque le queden todavía, digamos, acciones como para poner piezas. Puede colocar cualquier otra pieza, porque si por ejemplo tuviese este torso verde, aunque él no tenga proyecto verde, da igual, sí que puede colocar la pieza ahí y llevarse la bonificación por haber puesto una piececita, pero no puede completar un robot si no tiene el proyecto, ¿vale? Además de la acción principal, también podremos realizar una acción ejecutiva, que es como se le va a llamar, como una especie de acción secundaria que vamos a tener en todos los tableros. La acción ejecutiva, en el caso de este tablero, está en esta zona de aquí. Esta acción ejecutiva, igual que la acción principal, pues la podemos hacer una única vez. No os confundáis que poner más piezas no es hacer más veces la acción, es simplemente la capacidad que nos da esa acción. Pero en realidad la acción solo la podemos hacer una única vez. Sin embargo, la digamos, acción ejecutiva la podemos hacer todas las veces que queramos. En el caso de este tablero, por digamos, cada ficha de discurso que yo quiera gastar, puedo intercambiar alguna pieza de robot que yo tenga en mi zona de juego por alguna de las 2 piezas de reserva que hay en los palets colocados, que como habéis visto, pues las hemos colocado antes cuando hemos preparado la partida. Simplemente gastáis un discurso. Supongamos que me interesa esta, pues cojo esta. Y la que tenga la devuelve. La pongo ahí va. Como digo, esta acción en realidad la podéis hacer tantas veces como queráis. O sea que si gastáis más fichas de discurso, pues podéis seguir intercambiando las piezas. Hombre, solo hay 2, pero imagina que te interesan las 2. Pues nada, puedes gastar 2 fichas de discurso e intercambiar 2 de las piezas con las que haya en la zona de repuesto. Cuando haya terminado mis acciones de aquí, pues simplemente tumbo mi trabajador. Para indicar pues, que ya ha terminado sus acciones. En este tablero también, en el momento que pudiera estar Sandra en este tablero, Sandra también tiene su propia acción. Como hemos dicho, Sandra participa junto con nosotros, pero tiene su propia acción en cada uno de los tableros. La acción de Sandra viene aquí, en esta zona de aquí, como un recordatorio y va a consistir en descartar las 2 piezas que haya aquí en la zona de repuesto, para lo que simplemente pues quitaremos estas piezas, las pondremos en sus correspondientes pilas de descarte y empezando por la pila, digamos, del montón en el que se encuentre, robaremos una, pasamos el marcador, ponemos la siguiente y de nuevo el marcador
pasa al siguiente montón. En el momento que hayamos completado eso, pues digamos que tumbamos la ficha de Sandra. Y Sandra pues ya habría terminado. Nos movemos al tablero de fabricación de piezas. En el caso que hayamos decidido poner nuestro trabajador en esta parte de aquí, pues de nuevo dependerá de exactamente en la casilla en la que lo hayamos puesto, que la acción sea ligeramente más, digamos... Sí, que puedes realizar más cosas o o menos. Lo principal que vas a hacer en este tablero va a ser descargar piezas y llevártelas a tu zona de juego. Para eso dependerá de dónde te coloque, vas a tener una cantidad de puntos de movimiento que va a ser lo que te determine dos cosas. La cantidad de veces que voy a poder girar la rueda, ahora vamos con la rueda, y la cantidad de veces que voy a poder sacar piezas. Cada punto de movimiento, digamos que va a comprender tanto el hecho de sacar esa pieza, que si os fijáis las piezas que digamos podéis retirar van a ser las dos que queden abajo, aquí lo vienen con las flechitas indicadas, y los puntos de movimiento también van a ser el número de veces que giro la rueda. La rueda gira de 90 en 90 grados y en sentido horario, de todas formas la flechita lo recuerda, y en 90-90 pues va a ser la línea amarilla que tiene. Tienen que coincidir pues estas dos líneas amarillas con las correspondientes líneas amarillas. En otras palabras, la rueda se mueve de 2 en 2 espacios. Entonces, si digamos ha puesto él su pieza ahí mismo, aquí va a decir que va a tener hasta 4 puntos de movimiento. Este marcador que hay aquí es útil para llevar como una cuenta de los puntos de movimiento que tengo o los que me queden, depende de cómo queráis medirlo. Pero si por ejemplo dice, bueno, pues yo tengo hasta 4, pues poner el cubito en el 4 y vais restando y así lleváis cuenta de cuántos os quedan. Entonces ahora mismo pues tenemos 4. Si yo decidiera girarlo, pierdo 1. Ya he gastado un punto de movimiento. Si yo decido sacar una ficha, pues ya gasto otro punto de movimiento. Y si yo, por ejemplo, vuelvo a girar, otro punto más y ya me quedaría 1 y me quedo esta ficha también. Pues así es como voy gastando los puntos de movimiento. No tengo por qué sacar ni por qué mover sí o sí. Puedes girar 2 veces y sacar una ficha o sacar las dos fichas y mover una vez, como queráis. Exactamente, pero digamos que conforme voy sacando las piezas, pues las piezas que vayan saliendo pues me las voy poniendo en mi zona de juego. Va a haber algunas veces que, como ocurre aquí, cuando saquemos la pieza en la que está este iconito, al igual que aquí, al tapar con una pieza de robot esa casilla me da una bonificación, pues digamos que al sacar la pieza que se queda en este ladito con este icono encima, también me va a dar una bonificación si quisiera hacerla. Pues que en este caso es que por una ficha de discurso puedo colocar directamente una de mis piezas en la línea de montaje. Esta, como veis, el icono es no es el mismo que tenía ahí. El mismo que hay aquí abajo. Ahí va, pero es el mismo de la acción. Entonces, si yo, por ejemplo, cojo esta pieza, pues yo, si tengo y quiero, pues puedo gastar una ficha de discurso para la pieza, tanto la que he cogido directamente como alguna que yo ya tenga. La puedo poner en la de esta. Entonces, si yo lo pongo ahí, pues lo dejo ya puesto. En el caso que al poner aquí yo tapase alguna bonificación, por ejemplo, él tiene esta pieza y la tapa y vuelve a tapar una casilla que tiene bonificación. Si quiero, pues puedo pagar y hago de nuevo la bonificación, porque coloco las piezas como si las estuviera colocando en la acción de igualmente, si al poner una pieza, como hemos dicho antes, en este tablero cuando colocábamos una pieza, una primera pieza, una segunda pieza, conseguíamos 2 fichas de discurso, también al realizarla así conseguimos esas 2 piezas. E incluso si se dirá el caso que ponemos la tercera pieza y tenemos nuestro proyecto, completamos el robot, pues nos llevamos el robot. Que de nuevo igual, lo podremos poner en la tercera parte del robot si tengo ese proyecto. Si no, pues no podría. Pero bueno, que incluso podría llegar a completar un robot haciendo la acción adicional de la rueda. En el caso que la rueda, mientras voy, digamos, gastando mis puntos de movimiento, se llega a encontrar así, que en la zona de arriba tiene algún hueco vacío, inmediatamente nada más, digamos, girarla. La piezas de robot, como que imaginas que van cayendo desde una parte de arriba de la fábrica, automáticamente se rellena. Entonces, por ejemplo, yo he movido la rueda así, justo se ha quedado que aquí arriba hay ese hueco, pues cojo una de las piezas, la que yo quiera, y la pongo ahí. Pues imaginemos que esa misma. Exacto. Ahí esta vez no tiene que ver con el marcador. Esta vez va la que tú en quieras. relación a la que
Bueno, la que el quiera jugador o que esté te dándole parezca que vueltas a la necesita. rueda quiera bajar. Exacto. Entonces, si por ejemplo aquí se volviera a girar, pues entonces habría que rellenar esos dos huecos, que de nuevo, pues con las piezas que el jugador que esté, digamos, haciendo ahora mismo la acción quiera poner, las que sea. Yo qué sé, mismo, como tengo el robot rojo, pues 2 fichas rojas, por ejemplo. Entonces digamos que ahí depende de dónde pongamos el trabajador, va a determinar el número de veces, el número de puntos de movimiento que voy a tener. Y recordad que por ejemplo en la primera casilla, aunque podéis mover o coger menos piezas, pero a cambio os da una ficha de discurso. En este tablero, igual que en el anterior, vamos a tener la acción ejecutiva, que de nuevo podremos hacerla entre comillas tantas veces como queramos, aunque esta es más difícil de hacer más de una vez. Pero bueno, la tenemos aquí. Y la acción ejecutiva de este tablero nos permite descartar 3 partes de robots, las que sea, para que podamos coger una de las que hay en las pilas, la que queramos. Entonces, si por ejemplo, pues yo tuviera estas 3 piezas que la verdad no me interesan, porque de hecho yo tengo ahora mismo un proyecto de un robot rojo, puedo descartarlas, que descartarlas pues las pongo en su pililla de descarte, y a cambio cojo una pieza de robot que sí me interese, la que sea. Eso, como digo, lo podríais hacer más de una vez, pero vais a ver luego después que el ritmo del juego nos va a dejar descartar muchas fichas, muchas piezas de robots. Pero bueno, técnicamente se podría hacer más de una vez. Y de nuevo, como en el de antes, cuando ya termine la acción, pues tumba la ficha de trabajador. Ahora bien, Igual que hemos visto antes, la acción que haría Sandra si está en el tablero primero, pues ¿qué haría Sandra si está en el segundo tablero? Digamos que en el caso de que queden huecos libres en la rueda, Sandra pues va a rellenar la rueda. Lo que pasa que de la forma que rellena Sandra la rueda no es exactamente igual a como lo hacemos nosotros, que nosotros ponemos las piezas según vamos girando, las que nosotros queremos, sino que Sandra la rellena como lo hemos hecho al inicio de la partida. Es decir, vemos los huecos que quedan y empezando por el que esté arriba a la izquierda y en sentido horario vamos a ir rellenando según donde esté colocado el marcador de distribución. Entonces, por ejemplo, imaginemos que esto pues se ha quedado así, que no debería, porque recordad que si se queda esto aquí arriba cae automáticamente una pieza, pero vamos a imaginarlo. Entonces, como el marcador está allí en el rojo, pues primer hueco con el primer color, el marcador pasa, siguiente color, sigue quedando una, el marcador pasa, sería el azul. Y ya pues el marcador se queda, digamos, en el último, pero como ya no hacen falta más, pues ya de ese no hay que poner más. En el momento que se ha rellenado la rueda, Sandra termina su acción y la ponemos zumbada. Y pasamos a al siguiente tablero, que va a ser el tablero de proyectos. Depende en este tablero de en cuál de las 2 casillas de acción, que por ejemplo veis en este tablero solo tenemos 2 casillas, podremos coger 1 o 2 proyectos. Los proyectos podemos coger el que sea que queramos, no tienen un orden, ni hay por qué coger el de arriba, ni el de abajo, ni el del centro. Podemos coger el que queramos. Lo que sí es cierto es que los 2 proyectos que quedan más abajo tienen una pequeña bonificación, que como veis aquí en los iconos que tienen justo al lado, pues depende del que sea, o bien te llevas el proyecto junto con una ficha de discurso, o bien, como la acción que había en la rueda, gastando una ficha de discurso, pues puedo colocar directamente una pieza en el tablero de montaje. En cualquier caso, pues nada, cojo los proyectos, por ejemplo, como yo lo he puesto en la de 2, pues cojo 2 proyectos los que yo quiera, este mismo y este. Y por ahora pues lo dejamos así. No hay, ahora mismo no hay que rellenar nada. Que lógicamente pues ha cogido ese, va a conseguir un discurso. Me lo pongo en mi Y reserva. en caso de haber cogido este, pues simplemente Podría- si paga un discurso, si quiere, pues puede poner una pieza en el tablero de montaje. Ahí va. En este tablero, pues igual que en los otros, siempre vamos a tener nuestra acción ejecutiva disponible, que en el caso de este tablero nos permite descartar 2 proyectos que no hayamos completado para coger a cambio una pieza de robot universal. Proyectos que no estén completados pues van a ser proyectos en los que no hayamos puesto todavía un robot, porque recordad que cuando completamos un robot y cogemos, o sea, conseguimos coger lo que es el robot del montaje, lo que lo tenemos que dejar encima de ese proyecto, pues para indicar que el proyecto ya lo hemos completado. Entonces, por ejemplo, si yo hubiese completado ese robot hace un rato,
yo sigo teniendo estas dos fichas de proyecto que en realidad las podría descartar si quisiera. Descartarlas, pongo una pilita de descarte y puedo coger cualquiera de las fichas de las piezas universales. Como su nombre indica, las piezas universales pues te van a servir para completar el robot que tú quieras y da igual color porque, bueno, son universales. Entonces si consigo una de esas piezas pues me las pongo en mi zona de juego junto con las otras piezas que tengo y ya está. Y como siempre, cuando ya he hecho mis acciones, tumbo mi muñeco. En el caso que Sandra estuviese también en este tablero, Sandra lo que haría sería descartar los dos proyectos que quedaran abajo, que en este caso queda uno, porque bueno, yo he hecho como que hacía la acción, ¿vale? Pero en realidad, si estuvieran los dos llenos, en cualquier caso, los que queden abajo del todo se descartan, el resto de proyectos se deslizan, como veis en la flechita, uno hacia abajo, y los que falten, pues se reponen. Entonces en este caso, que falta ahí 3, pues se cogen 3 y se reponen. Y listo. Y esa sería la acción que haría Sandra, que como siempre, pues cuando ya la ha terminado, se tumba. Y ya llegamos al último tablero, que es el tablero de finanzas, que en este tablero, depende de la casilla en la que me coloque, voy a poder gastar una cantidad de fichas de discurso para realizar dos cosas principalmente. O bien, por un lado, por cada ficha de discurso que decida gastar, subir el valor de uno de los colores del robot 1 a 1. Que además lo marca aquí arriba. Ahí va. Entonces, si por ejemplo, esta casilla de aquí que me deja gastar hasta 4 fichas, bueno, yo de todas formas tengo 2, pues decido gastar una de mis fichas de discurso en, por ejemplo, aumentar en 1 el valor de los robots verdes. Sí, vamos, poder gastar tantas como tengo, por así decirlo. Bueno, tantas como me permite la deje, acción. La acción, la máxima me deja gastar hasta 4. Si yo llegara a tener toda la ficha de discurso, como mucho puedo gastar 4, porque es lo máximo que me deja gastar la acción. Y si yo quiero, puedo gastar mis 4 fichas de discurso en subir el valor 4 niveles, ¿vale? Pero sí que el límite de fichas que puedo gastar, pues me lo marca la casilla en la que yo me haya puesto. Entonces, puedo ir gastando mi ficha de discurso para ir subiendo de uno en uno. Bueno, de uno en uno me refiero que una ficha subo uno, otra ficha subo otro, ¿vale? Para subir el valor de cualquiera de los colores. Puedo subir de hecho más de uno, no tiene por qué ser el mismo color. Si gasto 2, pues puedo a lo mejor subir el verde y el azul. No tiene por qué subir siempre, digamos, el mismo, ni solo tengo por qué subir una única vez el valor del robot. Lo que sí, en el caso de que a la hora de yo mover el marcador me pase de alguna de estas dos líneas, pues depende de la línea que me pase, obtengo ese beneficio. Si paso la primera línea, pues consigo un proyecto gratis. Bueno, gratis. Consigo un proyecto, pues de los proyectos que haya, cojo uno, el que quiera, y lo pongo en mi zona de juego. Y si pasara la segunda línea, pues como recordáis ya este icono de otras acciones extra, lo que podemos es poner una pieza en la cadena de montaje. Entonces, si yo, por ejemplo, hubiese pagado y me paso aquí, pues obtengo la bonificación. Si no la paso, pues nada, se queda ahí y ya está. O también puedo gastar mis fichas de discurso, aparte de subir el valor de los robots, en reservar un contrato. Los contratos va a depender en la línea en la que se encuentren, que me cuesten más o menos fichas de discurso. Y esto viene indicado pues aquí a la izquierda de cada una de estas filas. Entonces, si yo quisiera reservar alguna de estas 3, me cuesta solo una. Si quiero reservar una de estas, me cuesta 2. Si quiero reservar alguna de estas, me cuesta 3. En cualquier caso, si yo tengo la cantidad de fichas de discurso necesarias para poder reservar ese discurso, yo cogería una de las mismas fichas que voy a gastar para ponerla encima de ese contrato. Entonces, yo qué sé, imaginemos que quiero comprar este. Si soy la primera persona a reservar el contrato, tapo la casilla que está, digamos, más a la izquierda. El numerito que está más a la izquierda. Pero si, por ejemplo, ya aquí que hubiese reservado esta misma contrato, pues entonces yo me tengo que aguantar y quedarme con el otro valor. No puede haber más de 2 fichas de discurso en el mismo contrato, ni puedo poner más de una ficha de mi color en el mismo. Es decir, yo no puedo reservar 2 veces el mismo contrato, ¿vale? Como mucho lo puedo reservar una vez. Si me doy más prisa, pues obtendré más puntos al final de la partida. Si me doy menos, obtendré algo de menos puntos. En cualquier caso, pues ya está. Dejáis la ficha de discurso ahí, el resto de fichas que os cuesten, pues las devolvéis al suministro.
Y listo. En este tablero no hay acción ejecutiva, así que en el momento que ya hayáis decidido gastar vuestra ficha de curso en una cosa u otra, pues tumbáis el trabajador y listo. Las fichas de contrato van a ser, digamos, una serie de propósitos que yo voy a intentar cumplir con cara al final de la partida. Como vais a ver en cada una de las losetitas, pues va a haber 1 o 2 robots del mismo color o de diferente, que como podéis intuir, pues como que va a ser una especie de pedido. Entonces, si yo, por ejemplo, he reservado esta loseta de contrato, que me está pidiendo un robot verde, pues lo suyo será que al final de la partida yo intente tener un robot verde. Si reservo esta de aquí es uno amarillo, esta de aquí, por ejemplo, es uno amarillo y uno verde. Entonces, claro, tened en cuenta a la hora de reservar esos contratos que luego lo que hagáis tenga un poco de coherencia. No Claro, vayáis a reservar contratos de robots que no tengáis. Y una cosa importante es que si, por ejemplo, pides 2 robots verdes y tenéis, imaginad que habéis cogido esta de aquí arriba, yo he cogido esta de aquí arriba y he cogido esta también, que me pedía uno verde, tengo que tener 3 robots verdes para cumplir las dos. O sea, no me vale con tener 2 robots verdes y me hace las dos porque esta me pide 1 y esta me pide 2. No, vais a necesitar 1 para cada pedido, y de hecho eso lo vamos a ver cuando ahora, digamos, contemos para el final de la partida, porque vais a necesitar, entre comillas, pues 1 para cada uno. Pero efectivamente cada contrato tiene sus propios productos, y imaginarlos como productos reales. Si yo ya he entregado este robot a este cliente, yo no puedo entregarle el mismo a un segundo cliente, tiene que ser otro robot del mismo color, pero otro más. En el caso que Sandra estuviese en este tablero, la acción que hace Sandra, digamos que tenéis que mirar los medidores de valor de robot, y el medidor que esté más bajo en ese momento sube una posición. En el caso de que haya empate, subirían todos los empatados, así que por ejemplo en este caso subirían tanto el amarillo como el rojo. En el único caso en el que no haría nada es si absolutamente los 4 marcadores están igual, ¿vale? Incluso si hay 3 empatados suben los 3, pero si ya están los 4 el mismo valor, pues no sube el valor de ninguno y nada más. Sube los valores, el que corresponda, y Sandra pues termina su acción. En el momento que ya todas las casillas de acción se han ido completando, como hemos dicho, de izquierda a derecha, y hemos llegado a la última, y ya si hay alguno aquí pues ha terminado de hacer sus acciones, pasaríamos a la última fase de la ronda, que es la fase como de mantenimiento. En esta fase vamos a, digamos, terminar de pulir un par de cosillas que se hayan quedado pendientes en el tablero para empezar una nueva ronda. Entonces, empezando por el tablero de montaje, en el caso de que hayamos completado algún robot, e imaginemos que, por ejemplo, esto está así, y alguno de nosotros pues antes cogiera un robot rojo. Al quedar la línea de montaje completa, si eso se hubiese dado en esta ronda, pues lo que habría que hacer sería retirar las 3 piezas del robot que se ha completado. Las 3 piezas pues van a la pila de descarte, y al haber, digamos, creado un robot de ese color, el color correspondiente baja 1 su valor. Entonces, digamos que puede bajar más de un valor, porque si se ha completado más de un robot, pues de todo robot que se haya completado, imaginarlo como que hay más cantidad de ese producto, entonces el valor de ese producto se abarata. Ahí va. Solamente se quitan las piezas de los robots que se hayan completado. Si por ejemplo esa se queda ahí suelta, esa se queda para la ronda siguiente. Pero sí, cuando se haya llenado una de las, digamos, de las cintas, pues entonces como que se limpia, y es ahí cuando se le baja el valor a ese color de ese robot. En este tablero de aquí, en la fase de mantenimiento, no tenemos que hacer nada. En el tablero de proyectos, en esta fase de mantenimiento, tendremos que descartar cualquier proyecto que esté todavía en la parte de abajo, que en este caso pues solo queda uno porque ya cogí yo el de este lado. Si tuvieran los dos, habría que descartar los dos, y el resto de los setas, igual que cuando, digamos, le tocaba a Sandra, lo hemos hecho exactamente igual. Además, deslizamos los proyectos un hueco hacia abajo, y ya pues los 3 que quedan por arriba, vamos cogiendo los setas de la pila y las ponemos. Si os fijáis, exactamente igual que lo que realiza Sandra. Pero eso, quita los 2 de abajo, claro, bajan los demás y reponemos. Digamos que eso lo tendremos que hacer en cualquier caso, en todas las fases de mantenimiento, haya estado Sandra o no, ¿vale? Y ya por último, en el tablero de finanzas, más allá del ajuste del precio del robot con respecto a los robots que se hayan creado, pues no tendremos que hacer nada más. También en la misma fase de mantenimiento tendremos que revisar nuestra zona de juego.
en la cual no podemos tener más de 5 piezas de robots, ¿vale? Si tenemos más de 5, pues la que sea que nos dé más coraje la tenemos que descartar. Bueno, las tenemos que descartar, depende si tenemos muchas más. Y lo mismo con las losetas de proyecto. Podemos tener como máximo 5. Y esto incluye las losetas que hayamos completado. Es decir, que conforme más estemos cerca del final de la partida, porque ya tengamos más robots, en realidad pues vamos a tener menos proyectos disponibles que completar. Porque si ya tenemos nosotros aquí 4 proyectos con 4 robots, es que en realidad solo tenemos uno disponible para intentar completar. Pero en cualquier caso, bueno, pues eso, revisamos que no nos pasemos ni de 5 proyectos ni de 5 piezas de robot. En cuanto a fichas de curso, no hay límite. Límite hay las que hay físicamente en la caja, pero digamos que ahí no tienes que descartar si tienes más de X número. Hay 9 fichas de discurso, así que si... Como mucho va a tener 9. Así que bueno, esa sería la fase de mantenimiento, y cuando ya la hemos terminado y hemos dejado todo listo, pues empezamos la siguiente ronda. ¿Cómo empezamos la siguiente ronda? Pues, como hemos dicho antes, el orden de turno pues va a quedar determinado de izquierda a derecha. Entonces el jugador que tenga su trabajador más a la izquierda, igual que ha sido antes el primero en hacer la acción, pues ahora el primero es moverse por la fábrica. Bueno, imaginemos que ahora yo me quiero venir y podría ponerme en cualquiera de estas. Y aquí no, porque está Sandra. Porque ahora mismo está Sandra. Y somos 2 jugadores. Si fuéramos más jugadores, sí que podría ponerme aquí. Pero podría ponerme ahí en el hueco único que queda libre. O sea, en esto, como están ellos, no podría. Exactamente. Pero bueno, siendo 2 jugadores, no puedo colocarme puesto que está Sandra. Pues imaginemos que me coloco aquí. Aunque él estaba antes en este tablero, recordad que estaba en esta casilla, ¿vale? Entonces no habría problema. O sea, se puede mover a una casilla que esté, aunque esté en el mismo tablero, pero en otra casilla diferente, ¿vale? Sí. Entonces, ahora en orden de turno, como veis, le toca a Sandra. Sandra ya hemos visto que para moverla se mueve al tablero de la derecha, que en este caso el de la derecha, pues el primero, en la primera casilla que haya disponible a la izquierda. Como en este caso está él, pues la primera disponible a la izquierda es la de al lado. Entonces ahora mismo, por ejemplo, pues para la siguiente ronda, pues Quique va a tener que pagar una ficha de discurso de más, porque está Sandra en su tablero. Y ya por último, que la que queda pues soy yo, pues me puedo mover a cualquier casilla que quiera, excepto esa, porque recordad que ahora Sandra está aquí, pero ya pues las demás que hay, pues la que yo quiera. Recordad que el muñequito lo ponéis de pie, que tumbado lo dejáis cuando ya habéis hecho la acción. Y empezaríamos ahora de nuevo pues con las acciones. Igual que hemos visto antes, de izquierda a derecha, el primer jugador de allí hace las acciones que corresponden a ese tablero, las que corresponden también a la casilla que se ha puesto. Cuando termina, tumba a su trabajador, le toca a Sandra, tumba, etcétera, etcétera. En cualquiera de los casos que nos pongamos en la casilla que sea, también vamos a tener obviamente la opción de pasar, ¿vale? Que no lo hemos dicho, pero tú en realidad pues puedes pasar. Si decides pasar y no hacer la acción, directamente tumba al trabajador y no tienes por qué hacer nada más. E incluso dentro de cada tablero, pues puedo hacer o la acción ejecutiva, o la principal, o las dos. En cualquier caso, las acciones son siempre voluntarias, o sea, no son obligatorias, mejor dicho. Que no es que porque yo me ponga, la tengo que hacer sí o sí. Sino que bueno, oye, yo pensaba hacer eso, no me ha salido al final, pues tengo que pasar el turno y listo. Y de nuevo, cuando todos los jugadores han jugado o pasado, fase de mantenimiento, se, digamos, arregla del tablero cualquier cosa que haya que preparar para la siguiente ronda, y vamos jugando ronda tras ronda hasta que, como hemos dicho antes, se puedan dar 2 circunstancias: que o bien todos los robots de un mismo color se han agotado, o que uno de los jugadores ha conseguido fabricar 5 robots diferentes, da igual los colores que haya hecho, pero ha conseguido fabricar 5 en total. Imaginemos que somos 4 jugadores. Y el jugador inicial, el jugador número 1, por lo que sea, pues quedaba un único robot verde, pero ha completado, esto imaginario, ha completado el robot y lo coge. En ese momento es la última ronda que se ve a jugar. No quiere decir que termine su turno y termine la partida, no. Termina todo el turno de los demás y ahí ha terminado completamente la partida, puesto que ya no quedan robots de ese color. En cualquier caso, pues el jugador que complete los 5 robots o coja el último robot, pues desencadena al final de la partida. Lo de la ronda es que, digamos, todos los jugadores que están colocados en el tablero, pues terminan de hacer sus acciones. Claro.
en el orden que estén puestos, y se hace la última fase de mantenimiento, que realmente lo más relevante es por el tema del valor de los robots, por si algún valor tuviera que por bajar. si se ha desencadenado al final de la partida, pues puesto que se ha construido un robot, entonces pues en ese mantenimiento sí que se va a bajar el valor que de ese corresponde. color. Y entonces en el momento que ya pues llegamos a la fase de mantenimiento de esa última ronda, es el momento de contar los puntos. Para contar los puntos, en la parte de detrás de este tablero, a ver si no lo ligamos mucho, viene como una tablita para poder medir la puntuación, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es que cogemos algún marcador de los de discurso para llevar, digamos, la cuenta de los puntos que tenemos. Entonces eso, con la plantilla aquí detrás y con una serie de valores que vamos a tener en cuenta ahora, pues vamos a calcular nuestra puntuación final. Lo primero que tendremos es que ver, digamos, cada uno de los robots que hemos fabricado, pues cuánto cuesta cada uno de esos robots. Para eso, pues miramos la tabla, el valor que tienen los robots, y tanto como valga, nos anotamos esa cantidad de puntos. Entonces, por ejemplo, el robot verde vale 10 cada uno. Yo tengo 2, pues ya tengo directamente 20 puntos. Él no tiene ninguno verde, sí que tiene uno azul que vale 8, 8 rojo 6. Pues ya, es que me lío que venga en zigzag. Y amarillo que vale también 8. 8, 9, 21. Y así, digamos, como vamos sumando los valores de los robots. Una vez que ya hemos, digamos, visto el valor que tienen los robots, tenemos que coger esos robots para ver cuántos completan los contratos que hemos apalabrado. Esas fichas de proyecto sí las podemos echar a un lado ya. Pero digamos que ahí ahora tendremos que ver con los robots que tengamos hechos si cumplimos o no los contratos que tenemos. Si cumplimos los contratos que hemos reservado, ganaremos tantos puntos como el valor en el que hayamos puesto nuestro marcador de nuestra ficha de discurso. Que claro, si lo hemos reservado en primer lugar va a ser la que está en el amarillo más fuerte, el valor más alto, y si no pues será la grisecita, más el valor de la fila en la que se encuentra. Entonces, por ejemplo, pues mira, aquí que cumplió sus 2 contratos. Sí, imaginamos, el rojo, que solamente me pedía uno rojo, pues coloco aquí un muñequito de rojo. Y este contrato le da 2 más 5, pues 7 puntos. 7, pues y este contrato... Sumo aquí 7 al 28. Y este contrato que le pedía tener un robo amarillo y un azul. Y un azul, pues simplemente pues, uno amarillo y un azul. A ver, esto es una manera de marcarlo para que sepáis que esos ya los tienes ahí. Que no los puedes usar en otro contrato. Que los pongáis ahí encima. Ahí va, que como hemos dicho, los robos los usas para un único contrato. Si tú tuvieras otro contrato en el que te pidas robo amarillo, si tienes otro robo amarillo, bien. Si no, pues no lo has cumplido. Y en este pues se haría igual. El valor más alto es 5 y otro 5 pues sube 10. Vamos a de ahí para que se vea bien. Pero en cualquier caso, digamos, se calcularía así. En el caso que no hayamos cumplido esos contratos, pues entonces en realidad en vez de recibir esa cantidad de puntos, lo que vamos a hacer es restarla. En el caso que la perdamos porque no hemos cumplido el contrato, no hay que tener en cuenta el valor de la fila, pero sí el valor de donde quiera que hayamos puesto nuestra ficha. Entonces, claro, yo por ejemplo reservé este contrato para un robo de amarillo y uno verde, y al final he hecho 2 verdes, pues no he cumplido el contrato. Entonces yo me tendría que restar 5 puntos a lo que lleve. En este caso, pues si estuviera ahí de verdad, pues nada, me bajo al 15. También en el caso de que tuviese por ahí alguna loseta de proyecto y no la hubiese cumplido, cada loseta de proyecto que no haya completado me quita 2 puntos, y cada pieza de robot que se me haya quedado en mi zona de juego me resta 1 punto. Por otro lado, si tuviéramos todavía fichas de discurso, cada 2 fichas de discurso me va a dar 1 punto adicional. Así que teniendo estos valores en cuenta, pues ya tendréis que ir sumando o restando puntos según lo que hayáis conseguido cumplir, y al final pues el jugador que tenga más puntos es el que gana. En el caso de que hubiese un empate, el reglamento indica que el jugador que tenga más robots entonces es el que gana. Pero si además estáis empatados a cantidad de robots, se supone que ganaría el jugador que tuviera un número impar de fichas de discurso, y si todavía seguís empatados ya lo que hacéis es jugar otra partida, porque ya no hay otra manera de... Ahí va, no, jugáis otra partida y a ver ya si en la siguiente partida alguien se decanta como ganador. Si no, Toña y ya está.
Básicamente, pero bueno, y nada, pues esto es Bot Factory, que como veis, en mi opinión, ya creo que es un juego sencillo para lo que podría ser un juego muy de sencillo, estos autores. muy familiar, muy chulo, la verdad que nos ha gustado mucho. Fácil, como podéis ver, para cualquiera, entre comillas. Así que muy bonito, precioso, los componentes son muy buenos. Y tenéis muchos sitios donde mirar, así que si os gustan los euros y demás, son hiper bonitos los robots, una cosa preciosa. Sí. Yo de hecho ya lo había puesto bueno. en mi top 10, si no habéis visto el vídeo ahí os lo dejamos. Por algo era. Sí. Así que bueno, esperemos que os sea útil este tutorial y que os haya quedado claro cómo jugar. Y como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de suscribiros y bueno, ponerlo en los comentarios a ver qué os parece este juego, si tenéis curiosidad, si queréis probarlo. Y bueno, pues como siempre, Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!